Hola, doctora, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, doctora. Qué bueno Luis, qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Gracias. Estaba checando las tareas que subiste, solo que los archivos están muy grandes. Estoy teniendo que descargar. Dame un segundito, por favor. Sí, está bien, doctora. Ahí se me había complicado subirlas, pero al final logré entrar. Como me llovieron correos por todos lados, mensajes, luego encontré la clave y el link para entrar a subir las tareas. Ay Luis, ahora sí que estuviste un poco correteado, pero lo lograste. Sí, gracias. Gracias, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola cielo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Qué ¿Y usted? bueno. Bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Aquí ya en la última sesión. Un segundito, por favor. Es que me interesa mucho que sus videos los podamos compartir para que los vean. Ajá, dame un segundo. Ok. En el caso mío, doctora, el video no lo pude subir, pero copié en Word el link del YouTube privado. Sí, de hecho era la intención que solo me pudieran compartir el link. Ok, Sí, justo por eso les pedí que lo subieran a YouTube, porque después compartir los videos es muy complicado. muy pesado. Sí. Claro. ¿Alguna dificultad, Luis, al momento que hiciste las tareas? Sí, se me complicaba, pero llegó un momento que me desesperé el sábado mismo, porque yo salgo los sábados
y dije, pues no, no puedo cancelar todo y me voy a quedar a cumplir con la tarea porque le pedí permiso para el sábado, ¿no? Y al final de cuentas, cumplí con, al menos mandándolos por la nube y ya el día de ayer ya pude subirlas porque no Ah, encontraba mi inglés y mi contraseña, pero todo bien, gracias. qué bueno, Luis. Y en cuanto a los temas, ¿te quedó alguna duda? ¿Fueron comprensibles? Muy comprensibles, de hecho, pues eso es lo que vivimos a diario ahí con los líderes y las cantidades de escuelas que manejamos. Ok, Conocemos a ok. cada director de ese tipo. Sí, me imagino que has de tener muchos ejemplos de cada tipo de liderazgo, ¿no? Sí, 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 es lo bonito, ¿no? De estar en el medio, pues. Muy bien. Pues vamos a... la idea es proyectar los videos y pues poder retroalimentarlo, Ok, ¿no? Como que no solamente yo me quede con la experiencia de verlo, sino que los podamos ver aquí en el grupo y pues podamos comentarlos. Ajá. Entonces ah, vamos a empezar con el de cielo. Un segundito. Eh, mm, mm, listo. Voy a... Platícanos, cielo, antes de proyectar tu video, ¿cómo fue la experiencia de hacer esta entrevista? Platícanos de la persona a la que entrevistaste. ¿Sabes qué? No te escuchamos. Y tienes desactivado tu micro, fíjate, pero no te escuchamos. no, A lo mejor es un tema de tus audífonos, ¿no? Bueno, en lo que Cielo resuelve el tema de sus audífonos, voy proyectando el video y al final que nos platique. ok, ¿Ok? Mm, mm, Muy bien, lo voy a iniciar y me dicen si lo pueden ver y escuchar bien, ¿ok? ok, aceptado la oportunidad de poder entrevistarle. Ya tengo un rato siendo parte de su personal docente y he admirado mucho el trabajo que realiza. He ¿Lo pueden ver y escuchar bien? ¿Sí? Ahorita ya lo amplío, nada más. admirado también la manera en la que se comunica y tiene el contacto con sus docentes y tenido el gran deseo de poder entrevistarle. Me gustaría que comenzar con una introducción de usted acerca de su nombre, su cargo y un poco del contexto
de pues la institución en la cual usted es líder. Bueno, en primera instancia, igualmente agradezco lo que me mencionas. Me da mucho gusto saber que tienes ese pensamiento respecto a mi persona y que laboras aquí en esta institución, y eso es algo que también valoro mucho. Muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Alfredo Gordillo González, soy el director de esta institución, que bueno, es una institución Campus Universitario Siglo XXI y la Universidad para la Profesionalización Estratégica. Son dos razones sociales que conforman el Grupo Educativo Siglo XXI. ¿Por qué son dos razones sociales? Porque la primera, Campus Universitario Siglo XXI, tiene oferta educativa de licenciaturas incorporadas a la Universidad Autónoma del Estado de México y a la UNAM, y UNIPRE son licenciaturas incorporadas en la SEP federal, lo que es CONDEGAIR. Entonces la oferta educativa es amplia, es variada, de todo tipo. Todas las carreras están divididas en 4 áreas del conocimiento. Las agrupamos en área de la salud, ciencia económica y administrativas, ciencias sociales y comunicación y arte digital. Tengo 15 años justamente laborando como director aquí en esta institución. Obviamente en los 15 años ha habido cambios en la forma de la institución, porque ha habido pues, evolución como todo. Anteriormente yo estuve director de una preparatoria privada antes de estar aquí 8 años, y anteriormente también estuve trabajando en el TEC de Monterrey 7 años en actividades también académicas y administrativas. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Un gusto empezar con estas preguntas. Vamos a abordar 4 ejes principales, y el primero es liderazgo y contexto actual. Si bien el liderazgo que se usaba hace muchos años no es el mismo de ahora, ha habido muchos cambios en el contexto social. Y contemplando que lleva como 23 años, ¿no?, siendo director de, bueno, esta institución, otras, ¿cuáles considera que son los como desafíos que han cambiado en cuanto cuando usted comenzó? ¿Cuál es el mayor desafío para usted? ¿A cuáles como ahora? Sí, hay muchos, pero principalmente el cambio de la forma de pensar y actuar de los estudiantes y los padres de familia de esos estudiantes actuales, y justamente cómo tenemos que tener capacitados a los docentes para estas nuevas generaciones con situaciones sociales y emocionales distintas y tecnológicas. Y voy a decir un ejemplo muy sencillo. Anteriormente era visto mal que sacara un alumno el celular, ¿no? O sea, guarden sus celulares, además pónganlos aquí adelante. Ese es un ejemplo de 45 que pudiera dar. Sí. Pero uno de ellos es así. Entonces, hoy día, si quitan los celulares, es remar en contra de la corriente, ¿no? Sí, yo pienso que todos somos líderes. Todas las personas son líderes. La diferencia es que algunas personas enfocan su liderazgo de una manera u otra, que puede funcionar o no puede funcionar, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a desarrollar, evolucionar y a cambiar. Normalmente las personas que les cuesta trabajo cambiar o son resistentes al cambio, su liderazgo se ve trunco. Pero finalmente también las personas, una particular que se tiene que dar para ser líder es humildad, sencillez y siempre buscar ser humano y justo. Al final del camino dices, no fue lo mejor lo que hice, no lo que me dijeron, sino el resultado no fue lo mejor. En la siguiente me ajusto y me cambio. Hay personas que pueden tener liderazgo porque son muy agresivos, ¿verdad? O porque levantan la voz, o porque amenazan, o porque castigan. Ese tipo de liderazgo, pues sí, la gente obedece y hace lo que te dicen, pero la diferencia es que solo hacen el mínimo requerido y por dentro guardan rencores. Vamos a pasar a otra área que creo que es de las que a mí personalmente más me interesa, porque sí, me gustaría pues aprender, ¿no?, de usted, y es el de las habilidades del líder. Y la primera pregunta es, ¿qué habilidades considera indispensables para liderar una institución educativa? Pues bueno, la primera es como habilidad es conocerse a uno mismo bien, porque si te conoces bien, sabes exactamente dónde tienes tus fortalezas y dónde tienes tus debilidades. Entonces, cuando uno conoce sus propias debilidades y las acepta, pues trabaja sobre eso, ¿verdad? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando empezaba, me decían, es que cuando habla bajito, ¿verdad? Y cuando da órdenes, las da con la voz baja. Y entonces yo estaba chico, pero pues le echaba ganas y yo decía, bueno, y entendí, dije, es que a veces me sentía insegura al tomar las decisiones, inconscientemente por eso hablaba
bajo. Es increíble cómo todo empieza desde uno, ¿no? Sí. Primeramente conocerse. Y me gusta mucho la perspectiva que dice, ¿no? No son problemas, son situaciones, ¿no? Que hay que resolver. Pero a veces en la vida personal o personalmente es difícil como separar mi propia personalidad de cómo enfrento las situaciones allá cuando estoy en algo como ya más de liderazgo. Entonces, ¿cómo usted ha desarrollado esta parte del autocontrol cuando a lo mejor algo naturalmente por su persona le molesta o le hace sentir triste, ¿no? ¿Cómo lleva esto a cabo? Sí, eso es importantísimo, importantísimo. Creo que es una de las principales virtudes que un líder con buena influencia puede tener, porque insisto, todos son líderes. El autocontrol es algo importantísimo, yo le llamo templanza. Para mí, si alguien tiene la templanza para poder abordar una situación, es muy bueno. No es fácil. No es fácil porque hay situaciones de alerta, de emergencia, de estrés, y a veces también las personalidades son diferentes. En mi caso, logro porque mi forma de ser me ayuda. O sea, no soy explosivo, no soy arrebatado desde niño. ¿Y cómo se logra eso? Pues aprendiendo a trabajar con uno mismo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en algunas ocasiones he estado en momentos de estrés fuertes en una situación y tengo que controlarme mucho para evitar justamente salirme de las casillas porque la gente a veces busca eso o la propia situación provoca eso. Ahorita vamos a ir con el área de inteligencia emocional y relaciones humanas. ¿Cómo influye la inteligencia emocional en su liderazgo? Pues muchísimo. Digo, y como dices, ya platicado algunas cosas de este tipo, pero justamente la inteligencia emocional es tal vez mucho más importante que otro tipo de inteligencias, porque pudiera yo tener muchos conocimientos, podría tener 3 maestrías, 2 doctorados, podría tener 45 cursos, pero si mi persona no tiene templanza, no tiene inteligencia emocional, no se controla, todo eso queda a un lado. Y entonces todos mis conocimientos, todas mis fortalezas las puedo echar a la borda por no saberlas transmitir con la gente. Me encanta que usted menciona que para usted esto es lo más importante y sin duda, más ahorita en los tiempos en los que vivimos. Totalmente. Algo que también me gusta y que ha mencionado, que también tiene pues su equipo, ¿no? Y motiva a su equipo a que haga eso con los docentes. Y eso me parece excelente de usted en cuanto a organización. Porque un líder, si bien no hace todo solo, ¿no? Todo el cargo lo lleva a esa persona, sino que hay que delegar, ¿no? Sí, totalmente es delegar. Y como hay que delegar forzosamente, entonces entre mejor sean tus líderes, pues mejor, más tranquilo está uno. ¿Cómo hace usted para generar confianza y también un buen trabajo colaborativo? Esa parte de la confianza y trabajo colaborativo se da justamente en poder hacerlos crecer y prepararlos para que ese trabajo colaborativo sea el ideal. Entonces, en ocasiones basta con una capacitación aunada a una plática y lo más importante, si uno conoce a sus líderes o a la gente que van a soportar pues, toda la organización, normalmente es buscar cómo puedo aprovechar o explotar sus fortalezas y tratar de disminuir lo que no son buenos, porque todos tenemos debilidades. Entonces yo ya sé, en tal persona no le voy a encargar esto porque no va a desarrollarlo bien, pero esto lo va a hacer excelente. Es decir, aprovecho justamente las fortalezas de cada quien, igual que yo también las mías. Muchas gracias. Y vamos a la última sección, que es la de innovación y adaptación. Si bien, como decíamos al principio, pues ha cambiado mucho la sociedad de antes y a la de ahora, ¿no? Y también con pues eventos mundiales como fue la pandemia y demás. Entonces, ¿qué cambios o innovaciones que ha detectado de ciertas situaciones y usted ha impulsado para mejorar? Sí, lo que se tiene que impulsar el fortalecimiento de las habilidades blandas en las personas. Si uno logra que sigan creciendo y fortaleciéndose en ese tipo de habilidades, y eso es algo que va a traer como consecuencia. Porque todos tienen, los que trabajan aquí en esta sección educativa, tienen el título, tienen el grado de maestría o el grado de doctor, tienen los conocimientos, se les dan capacitaciones y demás. Pero hay que hacerlos mejor personas. Entonces, ¿cómo usted logra y qué significa para usted también ser un líder adaptativo? Sí, es que tenemos que convertirnos en líderes adaptativos porque la sociedad va cambiando. Pues claro que yo soy
distinto a hace 30 años. Yo cuando inicié, estaba yo todavía estudiante, tuve un taller de costura y de emprendimiento con otros dos amigos, pusimos nuestro taller y empezamos a tener costureras y, y ahí empiezas a aprender a lo que sí debes de hacer y a lo que no debes hacer y cómo adaptarte. Entonces me acuerdo que una semana le dije a una de ellas, mira, trabajaste muy bien, toma un bono. Y a la otra semana no vino a trabajar, no se le dio el bono. Y no vino a trabajar 2 días. ¿Por qué? Me dices que ya no me alcanzó el transporte porque no me dieron mi bono. Dije, es que era un bono porque habías hecho las cosas bien. Y entonces dije, no vuelvo a hacer eso. Entonces tiene que ser de diferente manera. No es volver a premiar, sino es de diferente forma. Es un pequeño ejemplo que se ha pasado. Claro que hoy día es diferente. Aparte que, bueno, en una institución educativa es totalmente distinto. Entonces sí tiene uno que adaptarse al entorno. Y en un entorno educativo, uno tiene que pregonar con la educación, con la honestidad, con los valores, con todo eso, porque si no, entonces no estás en el lugar. No que en otro, no que en otro lugar no, sino aquí tiene que ser justamente basado siempre en teorías, conocimientos, en estudios, porque para eso estamos aquí. Pues muchas gracias, maestro. Vamos cerrando esta entrevista. La verdad es que sin duda no me equivoqué y definitivamente salgo más enriquecida de lo que pensaba, porque veo en usted muchísimas habilidades muy buenas de un liderazgo y justo creo que es como usted lo dice, se nota desde tus frutos, desde los resultados. Muchas gracias, la verdad me sentí muy cómodo con las preguntas y con la forma en que llevaste la entrevista, te lo agradezco porque fue muy fluido y muy claro. Muchas gracias. Se observa en el entrevistado una gran trayectoria en el liderazgo, 15 años ante la institución actual, siglo XXI, 8 años en preparatoria y 7 años en el Tecnológico de Monterrey. El tipo de liderazgo que considero que tiene es un liderazgo adaptativo. Menciona regularmente este proceso de avanzar, crecer, volverte seguro en algo y crear nuevas estrategias. Asimismo, también considero que en la parte de la teoría del liderazgo relacional, este líder educativo tiene más un liderazgo transformacional, debido en que se centra en los resultados, pero también se preocupa por los intereses de sus colaboradores directamente con la organización. Enfoca su labor directiva a crear las condiciones de trabajo atractivas para los colaboradores que tiene cerca, tanto para los docentes, y también es capaz de negociar y controlar bien los resultados que él quiere que la institución tenga. Es un líder visionario, carismático, amigable, pero también tiene un gran poder de persuasión con la seguridad de sus palabras. También observo como parte de la teoría de contingencia un líder orientado en las tareas, porque él menciona que se centra en los objetivos y específicamente en los resultados. Tiene una estructura muy clara, un cumplimiento de procesos de qué, cómo y cuándo hacer ciertas cosas en su institución. Dentro de los desafíos, destaco cierta timidez y falta de seguridad al delegar responsabilidades, especialmente al principio de sus puestos de liderazgo, así como diversas situaciones debido a las brechas generacionales entre docentes y alumnos, así como el uso excesivo de celulares dentro del salón de clase y diversas situaciones emocionales y tecnológicas que existen hoy en día. Dentro de sus fortalezas destaco la templanza que desde pequeño ha tenido en su propio carácter, también así como el aprendizaje que ha tenido consigo mismo, practicando el autocontrol, la toma de decisiones y el mantenerse en calma ante ciertas situaciones. Es muy importante que él menciona que las habilidades emocionales y la inteligencia emocional son lo más importante que un líder debe de tener, lo que coincide con lo que aprendimos en la lectura de Daniel Goleman. De esta entrevista me llevo varios aprendizajes personales, como que un líder no se forma de la noche a la mañana, sino que se construye poco a poco, que es importante reconocer los errores para crecer, que un buen líder está rodeado también de un buen equipo de colaboradores y la importancia de tener templanza o autocontrol, porque un líder educativo necesita enfrentarse a diversas situaciones. Muy bien, cielo, muy bien, muchas felicidades.
Me gustó mucho el trabajo que realizaste. Me gustó mucho cómo llevaste la entrevista, la formalidad que le diste. Puedo percibir que a tu director le gusta, como tú lo dijiste bien al final, tiene muy claro lo que quiere, ¿no? O sea, tiene claro los objetivos y tiene claro lo que tiene que hacer para conseguirlos sin perder de vista que está trabajando con personas, ¿no? Por eso identificas este liderazgo transformacional. Ajá. Este. Bien, muy bien, cielo. Me gustó bastante. Me gustó bastante tanto la entrevista como tus conclusiones finales. Yuri, buenas tardes, bienvenida. Buenas Es, tardes a todos. gracias. Yuri, Luis, ¿algo que le quieran comentar a su compañera? Pues yo felicitarla porque honestamente, compañera, viendo su entrevista, ay, siento que la mía no está tan encaminada a lo que tal vez me hubiera gustado lograr. Y viendo este ejemplo, la verdad me aclaras muchas dudas que tal vez si hubiéramos platicado, si hubiéramos comentado, pues hubiéramos sacado un trabajo, ¿no? O yo personalmente hubiera sacado un trabajo como el que tú hiciste, porque la verdad me gustó mucho cómo te dirigiste, cómo hablaste, cómo manejaste las preguntas, cómo te dirigiste también a la persona que estabas entrevistando y te felicito, me gustó mucho tu entrevista. Gracias, Yuri. Luis, Hola, Cielito. Pues muchas felicidades, la verdad que sabe llevar muy bien la entrevista. Creo que entre más pequeño es el grupo, más deberíamos estar unidos como para que todos hiciéramos una igual, pero me llevo lo bueno de ti. Yo estoy casi seguro que la compañera Yuridiana y en el siguiente trabajo lo vamos a hacer también mejor. Felicidades, muy buen trabajo, excelente entrevista y enhorabuena, felicidades. Gracias. muchas gracias, Luis. Gracias, Yuri. Pues ese es el objetivo, ¿no? Que pudieran, a partir de este diálogo, identificar lo que hemos estado viendo en clase, ¿no? Y creo que lo lograste bien. Gracias, cielo. La que tengo aquí ya abierta es la de Yuri. Entonces, denme un segundito en lo que la abro, ¿sí? Permítanme. Mm, ¿Ya me logró escuchar? Todavía no. Ah, perfecto. Es que no usaba mi micrófono porque pensé que todavía no funcionaba. Muchas gracias a todos por sus buenas retroalimentaciones y la toma en consideración. Muchas gracias. Y por cierto, doctora, Susana y compañera Yuri, no tuve la oportunidad de presentarles que el maestro Luis es mi papá. Lo motivé a meterse a esta maestría. Lo digo porque ahorita dijo Cielito y dije, no voy a decir que qué raro que me habla muy, muy cariñoso. No, yo asumí, dije, no, a lo mejor, porque hay compañeros que sí son así, hablan así, ¿no? Como en diminutivo, dije, ah, bueno, pues igual, así. Pero, entonces, ¿cómo está eso de deberíamos estar en contacto para hacer entrevistas iguales? Ay, con razón, a mí sí me llamó mucho la atención que se apellidan igual, pero dije, bueno, pues igual coincide, pero qué gusto, qué Sí. bueno que animaste a tu papá, cielo, qué bueno que estén estudiando juntos, en Sí, qué verdad eso, bonito. sí, claro, Sí, ahí nos estaremos viendo con nuestra excelente. compañera Yuri. Sí. Bien, ahorita que estoy abriendo estoy dándome cuenta que dura 25 minutos y el tiempo máximo era de 15. Entonces Sí. tú me dices si
vemos la primera parte, o vemos, o cómo le hacemos, porque solo puedo proyectar 15 minutos. Sí, pues justo parte de lo que comentaba de la entrevista de mi compañera Cielo era también eso, que no tuve como esa forma de decirle a la directora que entrevisté, ya, sí le avisé, sabe que lo vamos a hacer así, le expliqué todo, le dije son máximo 15 minutos, pero en sus respuestas sí se extendía bastante, entonces, no tuve yo a bien el cortar sus respuestas El por, editarlo, el hacer la ajá. edición como lo hizo Ujú. Cielo, ¿no? Sí, y otra cosa que, bueno, ya no pude entrevistarla de nuevo porque la entrevisté en el límite del tiempo y algo que me di cuenta cuando ya lo terminé fue que cuando tú eres el hospedador y das iniciar grabación, quienes entran tienen que aceptar la grabación y Ujú. no me di cuenta y la directora la aceptó después del tiempo. Entonces, O sea, la primera parte no la vamos a poder ver. no, la parte de la presentación fue esa. Bueno, ok. Pero a ver, si no vamos a poder ver la parte de la presentación, tú platícanos quién es la persona a la cual entrevistaste. La persona que entrevisté es mi directora, la directora que actualmente tengo en el Jardín de Niños donde trabajo. Ella tiene un doctorado en educación, y es la maestra que en otra sesión les comenté que había llegado apenas en septiembre. Teníamos una directora de años, la directora, cambió de actividad porque no se jubiló y llegó la maestra Claudia, bueno, doctora Claudia, comentaba que la elegí a ella, una, porque la cercanía que tengo para entrevistarla, y dos, porque a pesar de la forma en la que llegó, como se dieron las cosas, que hubo se puso como cierta limitante, cierta pared a lo que ella quería llegar y hacer. Llegó muy impositiva, llegó, me están pidiendo, me están exigiendo, no me están dando tiempo de que yo me adapte al plantel, me están pidiendo ya todo y ya lo quiero todo, ¿no? Entonces sí llegó muy impositiva, sí se tuvieron espacios de diálogo, espacios donde comentábamos, ¿sabe qué, maestra? Hemos estado trabajando así, hemos estado haciendo las cosas de tal o cual manera. Se fue mediando a tal grado que llegamos como a un acuerdo en el que, ok, vamos a seguir haciendo las cosas como eran, o en ciertos aspectos, pues vamos a modificar algunas otras cosas. Entonces eso nos llevó también a tener como una mejor relación entre el colectivo y el directivo. Entonces yo decía en esa presentación que fue parte de las razones por la que la elegí, por esa disposición que ya ha tenido para mejorar pues su práctica como directivo y pues también tener ese acercamiento con el colectivo docente. Ok, Yuri, ok, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a verla. Igual dejo Ujú. un fragmento del inicio del video, después le corto, le pongo más adelante y vemos el cierre. ¿Te parece? Ok, sí. Gracias. Esta entrevista, que más que entrevista, pues es un diálogo horizontal que nos va a enriquecer a ambas y por la oportunidad y este espacio reflexivo ante la Entonces, ¿sí lo pueden ver y escuchar? Sí, ok, gracias. práctica del liderazgo en una institución pública. Muy bien. Doctora, antes que nada, le agradezco enormemente el espacio, el tiempo que nos está compartiendo esta tarde. El propósito de esta entrevista es conocer de primera mano la realidad, los retos y las mejores prácticas de la gestión directiva, ya que su experiencia y trayectoria son una fuente de aprendizaje invaluable para quienes nos estamos formando en esta área. Bien, a continuación, si gusta, pasamos con las preguntas para ir dándole cuerpo a esta entrevista. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con nuestros cuestionamientos. Bien, una de las preguntas interesantes que nos llevan al análisis
a la reflexión del liderazgo y del contexto actual, sería, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos del liderazgo educativo actualmente? Considero que hay muchos desafíos, pero se dividen en dos, en atender la área administrativa y la área pedagógica, porque uno como líder tenemos que garantizar los aprendizajes de los alumnos y de las alumnas, pero sobre todo también tenemos que atender que hay que resolver conflictos y dentro de ellos tomar acuerdos en colectivo docentes, donde todos estén de acuerdo. Sobre todo también otro de los desafíos más grandes es la organización de los tiempos para poder atender a las necesidades de los niños y ajustar en una organización las actividades para atender diversas situaciones. Sobre todo una de ellas, yo creo que vamos a ir priorizando las necesidades y una de ellas tenemos que delegar para crear una comunidad de aprendizaje porque todos debemos de colaborar y que nos sintamos parte de esta escuela. Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos en los que actualmente estamos encontrando dividirnos en varias facetas, estar resolviendo muchas necesidades, pero también la atención que debemos de brindar a todos. A todos por igual, sin duda es un gran reto en la actualidad, sobre todo por lo cambiante de las situaciones y de los espacios en los centros educativos también. Correcto. ¿Cómo ha cambiado el rol del líder educativo en los últimos años, según su concepción o su experiencia? Me parece muy adecuado desde el enfoque humanista. La nueva escuela mexicana nos ha promulgado que debemos ser un agente de cambio, donde debemos de saber escuchar a cada miembro de la comunidad, porque también tenemos que ser como líderes muy empáticos, justos y equitativos, comprometidos y responsables, para poder ser una parte que debemos de dejar de lado el autoritarismo y que debemos de ser un jefe que solo impone. Yo creo que esos son los cambios que más drásticamente se han notado desde este enfoque humanista. Es correcto, el ver al líder solo como imagen de autoridad y lo que él dice es lo que justo se hace, sino que todos como parte de un colectivo. Sí. ¿Qué demandas sociales o institucionales impactan más en su trabajo? Pues ya desde el hecho que nuestra Ley General de Educación, en los artículos constitucionales como el tercero, pues tenemos que garantizar que los niños logren el perfil de egreso de nuestro plan y programas de estudios 2022 a nivel preescolar, justo con la fase 2. Esa es una de las demandas sociales que tanto los padres de familia como los niños pues deben de ver ese impacto y nosotros como líderes tenemos que trabajar mucho con los docentes, que es una de las prioridades que debemos de apoyarnos como instituciones públicas para orientar a las familias, para poder darles facilidades de atención. Y también hemos trabajado con las demandas en las que tenemos que insertar y vincular a las instituciones públicas que están alrededor de nuestra comunidad, como son el centro de salud, que hemos hecho campañas de vacunación, le hemos ofrecido a los que no tienen servicio médico, pues esa facilidad de que se inscriban y darles el protocolo para poder ser atendidos. Les damos pláticas con bomberos y policías para que también podamos de parte, yo creo que de esa comunidad de aprendizaje, tenemos que darles esas herramientas básicas, porque realmente sí deben de impactar mucho no nada más en que se queden los niños con el que debes de tener un buen cuidado emocional ni de salud alimentaria, sino que debe de ya verse en la práctica y en la vida real, que los padres de familia pues atiendan esas necesidades que debemos de ser unas personas pues a lo mejor que partidarias en el que si el niño no tiene esa atención médica, pues que si la requiere, que de aquí en adelante ya sea parte de su vida, ¿no? Que ya tiene derecho a recibir una educación, a recibir una alimentación adecuada, una salud digna. Entonces, dentro de los valores
Y en la casa, pues yo creo que eso tenemos que fortalecer mucho, el orientar y acompañar a los padres de familia para poder generar unos ambientes sanos de confianza y no de agresión y de violencia, que es lo que más nos están impactando en nuestras aulas, las conductas, la falta de autorregulación y como la falta en la que nosotros como agentes y padres de familia tenemos que relacionarnos con mucho respeto y yo creo que de ahí, si vamos viendo las dependencias como el DIF, pláticas de agentes que son profesionales en la materia, podemos mejorar mucho eso para dar respuesta a tantas necesidades. Sí, sin duda la gestión de buscar en la comunidad esos apoyos y también pues darles a conocer a los padres de familia, porque muchas veces desconocen a qué instituciones dirigirse y pues también tener esa vinculación con la escuela para lograr acceder a lo que usted bien dice, es tal cual el acceso a una mejor salud, a un mejor trato, a una mejor alimentación. Así es, mi maestra Yuri. Hablando de las habilidades del líder, ¿qué habilidades considera indispensables para liderar una institución educativa? Ahí las habilidades son, creo que de muchas aptitudes, porque debemos de dar pues esa motivación al equipo de trabajo, que todos podemos lograr el mismo objetivo siendo claros, escuchándonos unos a otros de forma activa, evitar malos entendidos siempre, por eso debe de ser un diálogo muy asertivo y yo creo que debe de haber mucha inteligencia emocional, empatía y saber delegar, negociar, ser resilientes y tener una visión estratégica, donde las decisiones siempre se tomen con la responsabilidad adecuada. De acuerdo, maestra. Bien, continuamos. ¿Cómo diría usted, cómo nos puede explicar esta parte de manejar conflictos o resistencia al cambio dentro de una institución educativa? Eso es muy interesante porque realmente todos nos vamos a enfrentar día a día con el rol que desempeñemos a conflictos. Yo creo que en esta parte yo sí voy a universalizar que en cualquier agente que esté dentro del servicio, como servidores públicos, tenemos que ser los primeros que vamos a romper paradigmas en el miedo, ¿no? Hay que romper miedos, hay que enfrentarse a la realidad y este cambio de mentalidad, pues nos va a dar una mentalidad de ser muy resolutivos, que debemos de trabajar siempre de forma operativa, porque nos va a facilitar un éxito en el equipo para construir esa autoridad basada en un respeto siempre, donde todo sea con igualdad y que también debemos de ganarnos esa confianza mediante el ejemplo, porque sí debe de haber mucha congruencia en lo que decimos, en lo que hacemos y sobre todo en lo que estamos pensando. Por eso es que es una de las maneras en que nosotros debemos de ser esa parte que genere esos cambios de forma trascendental porque realmente los padres de familia, los docentes, los alumnos siempre necesitan tener desde ahí, pues ser muy calmados, muy empáticos y muy prudentes. De acuerdo. Y continuando con esta orden de ideas, ¿qué estrategias utiliza usted para motivar a su equipo? Yo creo que darnos esta oportunidad de conocernos y tener que identificar sus fortalezas de cada uno de los integrantes, verle que tiene muchos talentos. Todas las personas estamos ahí por algo y tenemos esa noción de que algo nos hace fuertes en el equipo y sobre todo brindarles ese espacio para que crean en ellas mismas, en ellos mismos y podemos crecer de forma junta, porque de así vamos a tener pues una mejor relación en el equipo, mejores resultados, vamos a tomar decisiones en colectivo y yo creo que esa es una estrategia que hemos identificado necesaria, ¿no? Que realmente tenemos que creer en nosotros y debemos de fortalecernos. Si no soy buena para esto, pues ayudarnos entre mutuamente y poder intentarlo. Yo creo que esa es una de las
mejores medidas que no debemos de dejar ni de decir, es que yo no sé, yo no puedo, sino que darles ese apoyo, para eso estamos, para brindarles esa seguridad y confianza con unas palabras de aliento, con una forma empática de estar siempre juntos y sobre todo, pues, comunicación. Así es, no ejercer solamente el papel de líder, sino de acompañante para su colectivo docente. Así es. En cuanto a inteligencia emocional y relaciones humanas, ¿cómo influye la comunicación emocional en el liderazgo? Yo creo que ahí todos los agentes que trabajamos en una comunidad tenemos esa parte, ¿no? En que debemos no nada más nosotros de ejercerla en los niños como medios educativos, sino que también en los adultos y en los padres y uno como representante de una institución educativa, esa parte de que influya en cómo nosotros vamos a gestionar primero esos conflictos, con qué madurez emocional tenemos en la parte en el que debemos de dejar atrás los juicios de valor, las etiquetas, y debemos de abordar los puntos de vista de todos de una forma justa y proactiva, porque tenemos que adaptarnos a los cambios para poder guiar a los demás sin A compartir una reflexión, la cual surge del conocimiento de su trabajo y también pues de esta entrevista. gracias. A partir del análisis de la entrevista, se identifica que el estilo de liderazgo predominante es un liderazgo transformacional y relacional, ya que la maestra demuestra una visión centrada en las personas, la construcción de relaciones de confianza y la capacidad de motivar al equipo hacia objetivos comunes. Además, se observan características del liderazgo adaptativo y situacional, debido a que el líder modifica sus estrategias de actuación según las circunstancias, las necesidades de su equipo y los retos que enfrenta la institución. Esta capacidad de adaptación resulta fundamental en los escenarios educativos contemporáneos, donde el cambio y la innovación son procesos permanentes. Entre las fortalezas identificadas destacan sus habilidades de comunicación, escucha, empatía, capacidad para generar vínculos positivos y disposición para acompañar a los miembros de su comunidad educativa. Estas características reflejan el desarrollo de inteligencia emocional, especialmente en aspectos como la comprensión de las emociones propias y ajenas, la regulación emocional y el manejo adecuado de las relaciones interpersonales. No obstante, el ejercicio del liderazgo también implica enfrentar desafíos como responder a las exigencias de un contexto educativo cambiante, promover la innovación sin generar resistencia en el equipo de trabajo y equilibrar las necesidades individuales con los objetivos institucionales. La práctica del entrevistado permite reconocer diversos elementos teóricos abordados durante el curso. En primer lugar, se identifica la relevancia del liderazgo transformacional, al promover una visión compartida, motivar a los integrantes del equipo y favorecer procesos de mejora e innovación. Asimismo, se hace presente la perspectiva del liderazgo en el contexto actual, donde el líder deja de desempeñar únicamente funciones de dirección para convertirse en un acompañante, facilitador del cambio y también un promotor del aprendizaje colectivo. Esta actividad permitió reconocer que el liderazgo educativo actual demanda mucho más que conocimientos técnicos o capacidad organizativa. Requiere sensibilidad humana, habilidades socioemocionales y disposición para aprender continuamente. Comprendí que el líder efectivo es aquel que escucha, establece relaciones de confianza, toma decisiones considerando las necesidades de su comunidad y es capaz de impulsar cambios positivos. De igual manera, la entrevista permitió relacionar los conceptos teóricos estudiados con situaciones reales de la práctica educativa, evidenciando que los diferentes enfoques de liderazgo se complementan entre sí. Como aprendizaje personal, reconozco la importancia de fortalecer la inteligencia emocional, la comunicación empática y la capacidad de adaptación,
ya que son herramientas indispensables para ejercer un liderazgo humano, innovador y acorde con los retos de la educación actual. Doctora, agradezco esta tarde su confianza, su, el que nos compartiera sus habilidades, sus estrategias, lo que hasta ahora usted ha venido observando dentro del trabajo en un centro educativo, que nos aporte a esa parte como estudiantes que en este momento somos, del vincular no solamente leer teorías, leer autores, sino también llevarlo a la realidad. Descubrir que existen líderes como usted que se preocupan por adaptarse, por trabajar, por ser empáticos y por reconocer que todos son parte de un colectivo y que todos tienen emociones propias, que así como se reconoce las suyas, reconoce las de los demás que la rodean. Entonces, le agradezco infinitamente su tiempo, porque es muy valioso, y también el que nos compartiera su conocimiento esta tarde. Pues yo también agradezco esta invitación y ha sido un placer para mí el poder intercambiar estos puntos de vista y los intereses, y yo creo que poder balancear nuestras formas de pensar es muy enriquecedor para la transformación educativa que en estos momentos pues está siendo muy procesual y está siendo de gran impacto en nuestro país. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el enfoque, vamos mejorando día a día y para lo que se necesite estamos aquí como agentes también de acompañamiento y es un gusto siempre compartir. Bien, Yuri. Em, la entrevista estuvo bien llevada, sí, digo, en el tema del tiempo, hubiera valido la pena que pudieras haber editado el video, pero creo que la entrevista la llevaste bastante bien. Dime algo, ella te pidió las preguntas antes, ¿verdad? Sí. Sí, me dijo que sí, de qué se iba a tratar. Ya le había comentado yo que estoy estudiando una maestría, de qué se trata mi maestría. Le comenté que si podía entrevistarla y justamente por eso la entrevisté en el límite del tiempo, porque entre que la llamaban de sector, entre que se iba a supervisión, entre varias cosas, ella me dice, no me siento lista y me dijo, por favor, dime de qué se va a tratar. Entonces le compartí. Sí, dame un minutito, ¿es? Porque algo está pasando con mis auriculares. A ver, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, es muy evidente que ella tenía preparadas las respuestas, ¿no? Sí se dieron cuenta, ¿no? ¿Cómo? No sé si ustedes se pudieron percatar igual. Además de que ella tenía preparadas sus respuestas, no fue tan espontáneo como en el caso del maestro que entrevistó Cielo, ¿no? O sea, se vio mucho más natural, que realmente estaba hablando de lo que él hacía. Hasta comentó, yo al principio tuve estas dificultades, ¿no? Este reconocimiento pues, al final la experiencia cuenta mucho cuando hablamos de liderazgo. Y en cambio, en la maestra Gloria vemos respuestas muy preparadas, muy estructuradas, además con base en la normatividad, ¿no? Ella buscó las respuestas que tenían que coincidir con lo que se espera que haga un líder desde la normatividad, ¿no? O sea, eso fue como muy evidente. Digo, eso no depende de ti, Yuri, pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿No? ¿Cómo sí nos podemos percatar de esto? Acá lo que yo quisiera preguntarte es, ¿tú consideras que todas las respuestas que ella dio son equiparables a su práctica? Sí,
A lo Sí, mejor, tal ok. vez, muchas están, como usted bien lo dice, ya más encaminadas a lineamientos, a criterios, a cuestiones de protocolos, pero justamente ella es así. Ella es muy lineal, ella es de, esto dice el protocolo, estos dicen los lineamientos y esto vamos a hacer. Justo por eso cuando llegó tuvimos como que este shock el colectivo, no yo individualmente, sino el colectivo con ella de maestra, mire, no, no es que dice el lineamiento que así, y es que siempre tiene un documento que saque y dice, y es que así lo dice aquí, ¿no? Entonces ella ha trabajado mucho, se puede decir en el tiempo desde que llegó ahorita, ha trabajado mucho por despegarse un poco de, es que aquí dice que punto y coma y es que punto y coma. Y tal cual en los consejos técnicos también los quería llevar al pie de la letra como una receta. Platicamos con ella, maestra, la guía es justamente eso, una guía no es un instructivo de, ¿no? Sino que un ejemplo es el consejo técnico de no llevarlo punto por punto, sino reflexionarlo, analizarlo, platicarlo, ¿no? Entonces, ha trabajado bastante, ahí donde la ve, ha mejorado bastante también en ese aspecto, pero sí tiene mucho eso de, como educadora también era así, es que hay que llenar 5 páginas del diario y es que entre más haga mejor, entonces le ha costado bastante, pero ha ido ella dejando, transformando, cambiando un poco esa parte de su ser, de su esencia tal vez, ¿no? Ok, ok, entonces podríamos em, determinar que ella es un líder mucho más apegado a la tarea que a las relaciones, ¿no? O sea, que queda tan claro cómo es, si aquí dice un punto rojo, yo pongo un punto rojo. Oye, pero es que Ujú. mira, oye, el punto rojo ya no se usa, pero aquí dice que un punto rojo, Punto ¿no? rojo, Es sí, muy normativa, es una sí. persona muy normativa, pero bueno, qué gusto escuchar que de alguna manera ha permitido irse adaptando a su propio equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, finalmente en muchas ocasiones. Una cosa es lo que dice la teoría, pero qué diferente, por ejemplo, con el maestro que entrevistó Cielo, que dice, pues yo me tengo que ir adaptando, ¿no? O Ujú. ahora me tengo que ir adaptando a las circunstancias y si tengo que mover esto, pues lo muevo, porque el contexto así me lo está pidiendo. Qué interesante, Yuri, qué interesante, una postura distinta, un nivel Sí. diferente, un sector diferente, porque el maestro es del sector privado, la maestra es del sector público, acá Ujú. estamos hablando de un nivel universitario, acá de un nivel preescolar, ¿no? Cómo son tan distintas las personalidades. Este, yo creo que una maestra, la maestra Claudia, en un nivel superior privado, se le complicaría la existencia, ¿no? Porque en el nivel privado, pues las cosas son así, te tienes que ir Sí. adaptando, y ahora piden esto, y ahora aquello, pero bueno, qué interesante, Yuri, qué interesante y qué interesante tu reflexión final. Muchísimas gracias. ¿Algo que le quieran comentar a Yuri, Cielo o Luis? Sí, a mí me gustó mucho la dinámica que llevaste, a pesar de que fue de manera virtual, creo que llevaste muy bien tú la dinámica, dabas buena retroalimentación siempre que la maestra contestaba alguna pregunta y lo hacías de una manera como muy segura, me gustó esa parte. Y también la parte del análisis y el reconocimiento que le hiciste al final a la maestra por participar y esa parte también me gustó bastante. Entiendo que no pudiste como editarla porque me imagino que cuando uno hace la grabación por Zoom con que se descarga en la compu y es más difícil a veces hacer las ediciones, ¿no? Pero sí, muy bien. Muy bien, Yuri. Gracias, Cielo. Muy bien, compañera Yuridiana, perfecto, felicidades. Como al inicio mencionaste que Celito hizo un buen trabajo, tú también hiciste un buen trabajo. Esperemos que el mío sea el tercero de los trabajos, pero realmente a veces los tiempos nos premian, ¿no? Y andamos a las carreras y a veces por
Lo mismo me pasó, yo tenía una entrevista con un subjefe y al último terminé haciéndole la entrevista al jefe de Infraganti y todo, pero bueno, así pasan las cosas, ¿no? Y esto nos va a ayudar a que en los próximos trabajos seamos más, pulir esos detallitos. Felicidades, muy bien. Gracias, gracias, cielo, gracias, Luis. Muy bien, Yuri. Vamos entonces ahora a ver la entrevista de Luis. Denme un segundo, por favor. Buenas tardes, tengo el gusto de presentarles al doctor J. Guadalupe Maya Cayo. Él es el encargado del despacho del Departamento Perdón, ¿se puede ver y escuchar bien? ¿Sí? Ok. de Educación Secundaria Técnica Valle del Toluca. Por toda la trascendencia laboral, educativa que ha estado dentro de esta institución, estamos trabajando en SEIEM. SEIEM son las siglas del Servicio Educativo Integrados al Estado de México. Es un organismo público descentralizado creado en 1992 para administrar y operar los servicios educativos, educación básica, media superior y normal, que fueron transferidos por el gobierno federal a esta entidad. ¿Qué es SEIEM? Es una institución y nosotros estamos en la educación básica que atiende los niveles preescolar, primaria y secundaria, algunas ocasiones incluyendo modalidad indígena y especial. Para eso tengo el gusto de hacer unas preguntas referente al tema de maestría que se ha estado impartiendo en esta semana y el doctor le cedo el tiempo para que se presente. Buenas tardes, agradezco la atención para llevar a cabo esta entrevista y poder coadyuvar también en esta actividad, en este trabajo, con mucho gusto. Gracias, doctor. Vamos a hacer unas preguntas, puede ser por espacio de 1 minuto. Dentro del liderazgo y contexto actual en este departamento, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos del liderazgo educativo actualmente? Es indudable que el sistema educativo es uno de los ámbitos donde se requiere de compañeras, de compañeros, de profesionales con gran liderazgo para llevar a cabo esta actividad que tenemos encomendada. La educación por sí misma es una actividad compleja que demanda que quienes estamos al frente del servicio educativo tengamos esa sensibilidad para acompañar a compañeros, a compañeras, maestras, maestros, para que puedan realizar de manera eficiente esta labor. Indudablemente que hoy por las circunstancias propias, la complejidad de la misma educación, como decíamos hace un rato, demanda que un líder sea precisamente esa persona, ese compañero que guíe, que oriente, que acompañe las actividades que se hacen en lo pedagógico, en lo académico, en lo didáctico, en lo administrativo también, en la parte de la gestión, para apoyar todos los ámbitos que están inmersos o que convergen dentro de las prioridades y atenciones que debe brindar el sistema educativo a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros trabajadores de la educación. Gracias, doctor. ¿Cómo ha cambiado el rol del líder educativo en estos últimos años?
Indudablemente que el rol que uno lleve a cabo como líder en algún ámbito, en algún sector de la educación, tiene que vincularse y tiene que establecerse con lo que hoy trabajamos de manera humana. Al respecto, el nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana nos hace hincapié en observar en todo momento un sentido humano, trabajar con calidad y con una gran calidez humana. Hoy no se trata de imponer, el liderazgo no se impone a través de disposiciones autoritarias, sino a través del diálogo, a través de la gestión. El líder tiene que hacerse patente en un área determinada de la educación y siempre estar con la disposición de acompañar a las maestras, a los maestros, a los trabajadores, a las trabajadoras de la educación, estando muy de cerca. Ese sentido, ese rol que ejerce una autoridad educativa como líder tiene que ir en ese sentido, acompañar, orientar y no imponer, no estar fiscalizando alguna situación, sino llevarlo todo a través del diálogo, un diálogo profesional, un diálogo horizontal, como nos piden el día de hoy. Muchas gracias. Dentro de las habilidades de liderazgo que usted ejerce en esta área, ¿qué habilidades considera indispensables para el puesto que usted desempeña en esta institución? Creo que la clave para llevar a buen puerto determinada gestión en cualquier área o aquí en el departamento tiene que pasar principalmente por la comunicación, el diálogo, la apertura siempre a estar escuchando, la receptividad que debe de tener uno con lo que las compañeras, los compañeros están viviendo, están trabajando, se debe de encauzar siempre a través del consenso, a través de ese diálogo respetuoso, profesional, humano, siendo inclusivos, fortaleciendo la inclusión, estar de cerca con las compañeras y con los compañeros en diversos ámbitos para llevar a cabo eficientemente un liderazgo que construya, que aporte, que esté de manera cercana para brindar orientación, acompañamiento, retroalimentación y que en ese sentido las actividades se puedan realizar de manera idónea, de manera adecuada. Gracias. Por el personal que maneja, que está en este departamento, dentro del tema de inteligencia emocional y las relaciones humanas, ¿qué hace usted para generar confianza y ese trabajo colaborativo que a diario tenemos en esta institución? El tema de la inteligencia emocional, sin duda que hoy en día es muy relevante en todos los ámbitos y el sector educativo no es ajeno a ello. ¿Qué tenemos que hacer en este sentido nosotros como líderes? Tenemos que estar de cerca con las compañeras, con los compañeros, y el liderazgo se ejerce principalmente a través del ejemplo. Cuando el líder predica con el ejemplo, cuando el líder está dispuesto a orientar, a acompañar, a escuchar, a ser receptivo, a ser empático, sin duda que estaremos aportando de manera proactiva al ejercicio de un buen liderazgo y a llevar a buen término las actividades, en este caso de nuestro departamento. Una palabra, una palmada para un compañero muchas veces dice más que estar llamando la atención.
Creo que ese es hoy la inteligencia emocional nos demanda y nos pide que estemos de cerca con las compañeras, con los compañeros, orientando, siendo receptivos, y en ese sentido creo que se fortalece la comunicación, se fortalece el diálogo, y creo que la respuesta y el clima de trabajo, porque ese clima de trabajo debe de ser armónico, debe de ser entusiasta. Las actividades se tienen que hacer con profesionalismo, con dedicación, con gusto, pero sobre todo con una gran calidad humana y una gran calidez también. Por ello considero que la inteligencia emocional hoy es un elemento importantísimo que tenemos que observar todos aquellos que estamos al frente de una institución o al frente de un departamento como lo es este. Muchas gracias. Para terminar, doctor, ¿qué significa para usted ser un líder adaptativo? Indudablemente que estamos en el tiempo y el contexto nos demanda que estemos siempre cercanos, que busquemos siempre la manera de estar a la altura de las circunstancias que nos demanda cada una de las necesidades, de las inquietudes de nuestras compañeras, de nuestros compañeros. Adaptarnos hoy en día, evolucionar según las circunstancias que vamos teniendo, de acuerdo a los contextos, es algo que tenemos que privilegiar, tenemos que ser respetuosos, tenemos que buscar la manera de ser evolutivos, de buscar la sencillez en el trato, amable, atento hacia nuestras compañeras, a nuestros compañeros, buscar adaptarnos a ese contexto que podamos encontrar, y lógicamente sabemos que en todos los ámbitos vamos a encontrar diferentes puntos de vista, que hoy pensar diferente es bueno, es sano, sobre todo cuando el pensar diferente se ocupa para construir, para coadyuvar al engrandecimiento de una institución. Y aquí tiene que iniciar esta parte por el líder, por quien encabeza la guía, la orientación de una institución, y en ese sentido siempre estar abiertos, estar con la disposición de que podemos cambiar y que podemos hacer las cosas siempre en el sentido de privilegiar lo importante para el beneficio, para el crecimiento de una institución o de nuestro departamento en lo particular. Pues muchas gracias, doctor. Es el doctor J. Guadalupe Maya Cayo, encargado del despacho del Departamento de Educación de Escuelas Secundarias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, un gusto coincidir con ustedes. Muchas gracias, estamos a la orden. Gracias. Muy bien, doctora. Les decía que por la premura el día del viernes todavía, la semana pasada, nosotros tenemos capturas de docentes de claves los miércoles, jueves y viernes. El jueves no trabajamos, el viernes regresamos a las carreras y eran las 3 del 4 de la tarde y terminando la entrevista y luego completando las tareas para entregarlas en día sábado. ¿Qué me quedo? El análisis no lo pude desglosar, ponérselo ahí en pantalla, pero es un líder empático. Yo lo veo que es un maestro adaptativo y tiene mucha templanza, es muy noble y se preocupa por todos los docentes y administrativos. A diferencia de un maestro frente a grupo, él fue maestro, supervisor, director y todo, sabe manejar, siempre está atendiendo a los maestros, está dentro de sus fortalezas, está el escuchar y apoyar a que todos los problemas y proyectos que se generen, que se hagan, que se
que las escuelas lo envíen al departamento, se vean resueltos en beneficio de los propios maestros, ¿sí? A veces analizan y dicen, bueno, este maestro le hace falta tantas horas, hay que apoyarle, hay que darles un proyecto. Entonces, siempre están en defensa, en apoyo de los maestros. ¿Qué me quedo como aprendizaje de esta entrevista? Que me quedo de la disponibilidad de atender a todos los maestros. Y creo que como departamento es el objetivo principal que nos ha pedido el secretario de Educación, atender a los maestros y que se vayan con una sonrisa para el beneficio de sus familias. Es mi reporte, maestra, doctora. Gracias, Luis, muchas gracias. Pues yo quiero reconocer el esfuerzo tan grande que hiciste para completar todas las actividades en tan poco tiempo, Luis. Este era pues un reto grande y lo lograste y sé lo que seguramente eso te implicó y quiero reconocértelo. Y que a pesar de todo hayas logrado hacer la entrevista con el mero mero, ¿no? Que de pronto no era fácil. Este, bien llevada la entrevista, Luis, te felicito. Y pues se nota la experiencia en el maestro, ¿no? O sea, es evidente en sus respuestas. No, también me queda claro que es muy normativo, ¿no? Pues no obstante tantos años ya en el sistema. Sin embargo, pude identificar en sus respuestas esto que tú nos estás compartiendo, ¿no? Que dentro de todo lo apegado que puede estar a la normatividad, es una persona que se preocupa mucho por la gente, ¿no? Que seguramente es cálido, es empático, este, yo lo pude percibir en sus respuestas y que en la medida de lo posible, pues él va eh, a apoyar a la gente, ¿no? Creo que seguramente en este momento, ya con tantos años de experiencia, eh, ¿tú qué crees, Luis? ¿Que él esté más apegado a la tarea o a las relaciones? ¿Crees que sea un líder más apegado a las tareas o a las relaciones? No, 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 un líder de este nivel siempre está más pegado a las relaciones. Eh, Así Tal es. vez políticamente, tal vez Ujú. amistades, y un puesto muy alto siempre hace mención y siempre va a estar apoyando a los maestros con una finalidad. No quiero decir palabras más, pero siempre está al lado de los maestros. Excelente, sí lo pude percibir y eso lo da la experiencia, ¿no? O sea, con tantos años de experiencia, pues él se debe de manejar la normatividad de arriba a abajo. Sí, Sin embargo, justo también gracias a la experiencia, sabe lo importante, que siempre van a ser más importantes las relaciones que cualquier otra cosa, total, ¿no? total. Entonces, sí, Luis, te agradezco mucho, Luis, el trabajo, el esfuerzo. Sé que faltó esa reflexión final. Entiendo el por qué, ¿no? Lo entiendo perfecto y te agradezco que la hayas hecho en este momento. Eh, Cielo, Yuri, ¿algo que le quieran comentar a su compañero? Sí, antes que nada felicitarlo, maestro, porque vaya que cerramos con broche de oro. Parecía usted reportero profesional. Cómo se dirigía, cómo hablaba, su tono de voz, todo. Lo felicito mucho. Y también otra cosa como observación personal, cómo nos sirve el escuchar estas entrevistas, estas pláticas, conversaciones, porque justo yo iba escuchando la entrevista y también dije, es un maestro enfocado a las relaciones, a las personas, a las emociones. Y no solo es bueno, en este momento no solo fue como escuchar lo que preguntaban y lo que respondían, sino irlo vinculando también con lo que se ha ido quedando a lo largo de estas sesiones y con las tareas, trabajos que hemos hecho. Y, y no cabe duda, recalco
que sí se nota una diferencia enorme en los estilos, en los modos, en los tiempos de cada nivel y de cada tipo de líder también, porque dependiendo del nivel es el tipo de líder que se observa. Entonces, me alimentó mucho el haber escuchado a sus dos líderes, la entrevista que hicieron. Agradezco mucho y pues quiero seguirme fortaleciendo y seguir aprendiendo de todo esto y de todos ustedes también. Muchas Gracias. gracias, Judy. Yo también comparto el sentimiento de Yuri y igual felicitarte, maestro Luis, porque la entrevista se llevó de manera muy formal y también considero que tuviste un buen manejo del tiempo. A lo mejor no se notó, pero por ejemplo también en mi entrevista, de hecho las ediciones que tuve que hacer, porque mi entrevista fue de 1 hora. Entonces, justamente, ¿no? Se nota como la experiencia de a lo mejor que tú consideraste de saber que, pues, justo se expande uno en las respuestas, ¿no? Cuando están haciendo una entrevista. Y me gustó mucho que consideraste a lo mejor no hacer todas las preguntas, sino las más necesarias. Y sí hubo ahí como un muy buen control del tiempo. Y pues de igual manera, general, la verdad que me gustó mucho esta dinámica, esta actividad, por lo que pudimos aprender y ahorita también por las diferentes personalidades que podemos aprender de los líderes, ¿no? Como que los tres eran muy diferentes en su forma de ser, pero como si ya lo analizamos más adentro, identificamos como algunas cosas en común, identificamos elementos de la teoría que hemos aprendido y pues sí, yo me llevo bastante, creo que de toda mi licenciatura jamás haya tenido una clase como incluso haciendo en línea, ¿no? En la que sintiera que realmente aplico algo y lo entiendo sin que tenga que ser forzado, sino que lo entendí con la práctica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo les quiero agradecer a los tres, en verdad, el trabajo, el tiempo, porque yo sé que de pronto este tipo de ejercicios no son sencillos, ¿no? Desde que la persona se preste a hacer la entrevista, lo que tienen que organizar, el tiempo que les lleva, etcétera, etcétera. Y les agradezco a los tres el esfuerzo, el trabajo y me encanta escuchar de ustedes que esto valió la pena, ¿no? Para ustedes, que eso era lo más importante. Yo sé que la intención de estar estudiando esta maestría o una de las intenciones es que ustedes puedan prepararse como líderes, ¿no? Para tener más adelante, digo, Luis es distinto porque él ya, pues ya tiene la experiencia de alguna manera, pero Cielo y Yuri, tener la posibilidad de más adelante tener una posición de liderazgo y qué mejor que vayan lo más preparadas posible, porque esto no es fácil, ¿no? Esto no es fácil, como bien lo decía el maestro Cielo al que tú entrevistaste, pues uno empieza ahí, pues de pronto te mandan al ruedo y nadie te dijo cómo ser director o cómo ser líder, y pues ahí al ensayo y error o lo que tú admirabas de otra persona lo vas aplicando, pero qué mejor saber pues todas las posibilidades que hay, ¿no? Y que con tu propia personalidad, claro que puedes hacer un gran trabajo. El maestro, ¿cómo se llama, Cielo, el maestro que entrevistaste? Alfredo Gordillo. Alfredo. El maestro Alfredo decía, es que todos somos líderes, ¿no? Ujú. La realidad es que no lo sé, o sea, yo creo que todos podemos aprender a ser líderes, ¿no? Al final es una habilidad que puedes desarrollar. Algunos ya tienen ese liderazgo como nato, ¿no? Hay, no sé si les ha tocado ver que ves niñitos y dices, no, qué bárbaro, este va a ser un gran líder, ¿no? Ya hay personas que nacen con esas aptitudes y hay otros que las tenemos que desarrollar, pero claro que se puede. Entonces, pues yo
pues el día de hoy es nuestra última clase. Quiero decirles que fue un gusto conocerlos, trabajar estas sesiones con ustedes. Eh, me gusta escuchar que el ejercicio les retroalimenta, ¿no? Y fue valioso, ese era el objetivo. Y bueno, Cielo, Yuri, Luis, eh, yo espero que más adelante podamos coincidir nuevamente en alguna otra materia y si no fuera así, pues yo les deseo mucho éxito, que se apoyen como equipo. Ustedes lo dijeron al inicio, son tres, son un grupo pequeñito. Bueno, Luis y Cielo, que son papá e hija, que les digo, pero Yuri, que ya es parte de su equipo, apóyense, acompáñense para que ustedes tres que están iniciando este camino lo concluyan juntos. Ajá. Entonces, yo voy a terminar de calificar y de revisar las tareas que me mandaron y el día de mañana les estaré escribiendo de manera personal para darles su calificación. ¿Sí? ¿Algo que ustedes quieran comentar? Sí, Sí, Luis. perdónenme. Este, realmente fueron 2 clases. Me encanta la dinámica que lo lleva. Es una profesional. El nivel de doctor no es fácil estar ahí. Tiene amplio conocimiento. Me gusta aprender de las personas, independientemente del grado de estudio. Pero usted es una gran maestra y muchas gracias por su experiencia y su buena clase. Y vamos a echarle todas las ganas y el esfuerzo por culminar esta gran tarea. Gracias. Muchas gracias por lo que dices, Luis, y seguro así va a ser. Seguro, seguro así va a ser. Gracias. Adelante, Cielo. Yo también quiero agradecer mucho, doctora. Yo reconozco, siempre me encantan las docentes las y los docentes que se ve que disfrutan y aman enseñar, ¿no? Y considero que usted es una de esas personas y se agradece demasiado porque uno entiende las cosas de diferente forma. eh, y pues agradecerle su paciencia, su disposición de que aunque teníamos dudas nos explicaba, y también la paciencia con cada uno de nosotros. Usted dice, esperemos que volvamos a coincidir. Yo creo que todos aquí, creo que coincidimos en lo mismo. Ojalá deseamos que sí nos volvamos a topar con usted en otra clase, porque realmente es muy disfrutable la manera en que enseñan, manera en que lleva la dinámica y cómo aprendimos grandemente, nos llevamos una gran lección. Y para mí, pues es algo muy bueno porque para hacer la primera clase de la maestría, para mí me dio la pauta. Desde la primera clase que tuve con usted dije, tomé la mejor decisión. Entonces, muchas gracias por acompañarnos con nuestro inicio y pues sí, esperemos que nos volvamos a ver en varias. Ay, muchas gracias, Cielo, qué lindo lo que dices, mil gracias. Y bueno, tú y yo después tenemos un pendiente, porque no crees que se me olvida que vas a ser mi maestra de lenguas de señas mexicanas, ¿eh? Ah, sí, Ya después nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Muchas claro gracias, que sí. Cielo. Gracias. Yo. Sí, Yuri. Agradezco grandemente el acompañamiento que nos estuvo dando, porque si bien nos dijo desde el inicio, esto es autogestivo, la verdad al inicio yo escuché autogestivo y dije, ay, Dios mío, ¿no? Pero realmente se me fue tan rápido esta primer materia, fue tan digerible, me sentí tranquila, no me sentí presionada. Bueno, la presión en el momento de decir, tengo que preparar esto, tengo que entregar esto, voy a leer juntarlo con mis asuntos que de por sí ya tengo, ¿no? Igual mis compañeros. Pero no fue una materia en la que yo dijera, híjole, es que la maestra y es que me va a decir, no, al contrario, me sentí tranquila, me sentí apoyada, me sentí respaldada. Entonces le agradezco mucho, doctora. Les agradezco mucho, compañeros, que pues con el maestro pues apenas fue la primera sesión en la que pude pues entablar estos intercambios, estas reflexiones. Cielo, ya tuvimos otra sesión aparte, pero aún así el saber que están ahí en el grupo, que puedo
tal vez contactarlos vía WhatsApp, el saber que a pesar de que estamos en línea, no estamos solos, así se sintió esta primer materia. Sí estamos en línea, pero no estamos solos, estamos acompañados y tal cual lo dijimos ahorita, pues puede mejorar este acompañamiento, ¿no? Entre nosotros los compañeros y la doctora, nuestra maestra de primer materia. Le agradezco muchísimo, esperemos que sí, nos encontremos de nuevo. Y pues yo espero que así como estamos, no sé si se nos sumen más compañeros adelante, pero espero que cuando digamos, esta es la última materia, todos estemos aquí y volteemos hacia atrás y digamos, no fue sencillo, de repente hubo baches, pero aquí estamos y la prueba es de que terminamos la primera materia. Esperamos que nos vaya muy bien. Les deseo todos los éxitos, compañeros, y doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias por lo que dices. Gracias a los tres. Y bueno, pues a lo que sigue, ya seguramente el próximo lunes van a iniciar otra materia. Disfruten, disfruten mucho todo lo que venga, aprovechen a todos los maestros que les vayan a impartir clases y espero que pronto nos veamos. Les mando un abrazo, que tengan muy linda noche. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Buenas noches a Gracias. todos. Hasta luego. Éxito. Hasta luego, linda noche.